Descargo de responsabilidad. Naruto X Chol de XD, no los tengo. Story Start. Un exorcista diferente. Capítulo 1. La historia, los eventos del pasado que no cambian, no importa cuánto quiera tratar de alterarlos, y en la historia de la guerra los ganadores de una guerra registran la historia incluso si se registra mal, el historial no cambia. Lo único que podría cambiar la historia sería agregar algo al pasado y esperar que los cambios realizados fueran suficientes para descarrilar el futuro. Es por eso que aquellos tomados de sus propias líneas de tiempo y agregados a otra línea de tiempo, siempre han luchado a través de un pasado cambiante y un futuro que solo puede conducir a lo desconocido. El cielo se ve igual que ayer. Un hombre joven con cabello rubio dorado y el más brillante de los ojos azules dijo suavemente mientras miraba hacia el cielo. Este joven parecía no tener más de 17 años, su cabello salvaje ondeando en el viento ligeramente mientras miraba las nubes en el cielo, los suaves rayos del sol que bañaban su piel ya ligeramente bronceada en la cálida luz que él asumía eran los mismos sin importar en qué línea de tiempo viviera una persona, o en qué parte del mundo hiciste tu hogar. Perezosamente apoyó la parte posterior de su cabeza contra una gran espada ancha de un color azul océano profundo, que era 1 pulgada o 2 más alto que él, y casi tan ancho como su cuerpo. Rodeando el filo de la cuchilla había un filo dorado que parecía ser tan afilado que sin intentarlo podría atravesar el acero. Esta espada era el Durandal, una de las 4 espadas santas más poderosas jamás forjadas por el dios de la Biblia, y era su espada al llegar a este mundo cuando era niño, desnutrido y confundido. Una hermana del Vaticano lo encontró, donde supo que tenía una afinidad increíblemente alta por las espadas sagradas. Estaba contento, porque solo tenía 6 años cuando se encontró en este lugar completamente nuevo, sin un hogar al que llamar propio. Desde entonces, la iglesia lo había criado y cuidado, quien lo entrenó en el arte de tejer espadas sagradas con sus compañeros alumnos, aunque la mayoría de ellos no podían forjar espadas sagradas verdaderas, y tuvieron que usar las copias producidas en masa, que eran mucho menos poderosas que una verdadera espada sagrada. Había sido vestido, bien alimentado, amado, y le habían dado un entrenamiento intenso. Había recibido el Durandal en su 9º cumpleaños, y desde entonces había sido entrenado para desarrollarlo al máximo potencial. Utilizó esta espada con orgullo, sabiendo que se le había confiado una espada de este poder gracias a la fe que otros tenían en él para no abusar de la espada. La otra persona que había demostrado ser capaz de tejer la espada había sido amable con Naruto, a pesar de que había estado atrapada usando una espada menos poderosa de lo que podría haber sido, pero afortunadamente demostró que era la única otra usuaria natural de la espada sagrada en el Vaticano en su grupo de edad, y se les había dado otra de las 4 espadas santas más fuertes para complementar su espada sagrada más débil, mientras que al mismo Naruto se le había dado una espada sagrada más débil para complementar su Durandal. De pie, el joven estiró su cuerpo, antes de sacudir la hierba de la ropa con una mueca. Este joven vestía un atuendo muy extraño que le regaló uno de sus pocos amigos como regalo de cumpleaños, que se había quedado con él en la iglesia a lo largo de los años, e incluso fue con él cuando salió de la iglesia a tierras extranjeras. Aunque tuvo que hacer una pequeña modificación para que no fuera humillante que lo vieran usando en público. Su ropa era negra, la parte superior era una unidad de color negro que estaba hecha de un material muy fuerte mientras se pegaba a su piel y permitía una gran flexibilidad y sigilo en el campo de batalla. Cuando era de noche o en áreas oscuras, la parte superior se extendía hasta la mitad del cuello y tenía mangas cortas que le llegaban hasta los codos. Esta unidad fue la razón por la que tuvo que modificar un poco la ropa, ya que estaba hecha para cubrir también la entrepierna, similar a los pantalones cortos, lo suficientemente cortos como para tener el mismo contorno que las bragas, por lo que Naruto lo compensó cubriendo su modestia con usando jeans ajustados negros para ocultar el hecho de que esto era una prenda. El untar tenía correas y líneas que cubrían los hombros, con una línea que salía de cada hombro y bajaba a sus pantalones hasta el fondo de la unidad. Una vez más, sin embargo, sentado en el centro de su pecho, había una cruz de soldador colgando de un cuello, mostrando su fe al buen señor. Sobre sus manos llevaba guantes ajustados sin dedos del mismo material negro que su unidad, y los guantes se extendían hasta la mitad de su antebrazo, donde terminaba en una correa negra más gruesa. Para evitar que se cayera, llevaba un cinturón suelto alrededor de la cintura, ni siquiera conectado a sus pantalones, que tenía unos pequeños soportes para llevar artículos pequeños en cada soporte, y en la parte delantera del cinturón había un círculo de color plateado que unía el cinturón alrededor de su cintura.
Cintura. Este cinturón contenía una botella de agua bendita, una debilidad natural del demonio, algo que usaba regularmente en exorcismos y cosas por el estilo. Se aseguró de estar siempre preparado para cualquier cosa que pudiera suceder cuando se trata de demonios, por lo que la mejor manera de hacerlo sería llevar una de sus debilidades naturales sobre él. Solo unas pocas gotas causaron a los demonios un inmenso dolor físico, quemando su piel como ácido y debilitando sus mentes y poderes. En el lado izquierdo del mismo cinturón había una caja un poco más grande que tenía forma de rectángulo, y lo suficientemente grande como para sostener un libro del tamaño de una mano. Llevaba botas negras con tobilleras en ellas para ayudarlo a mantener un buen equilibrio, mientras protegía sus tobillos de golpes bajos. Se podían ver calcetines negros, y estaban hechos del mismo material que el resto de su ropa, y continuaron y desaparecieron en sus pantalones. La última pieza de ropa que usó fueron gafas de sol negras que mantuvo en la parte superior de su cabeza, las gafas de sol con forma de triángulos que señalaban un poco más ancho que en el medio. El hecho de que estuviera con la iglesia no significaba que no pudiera agregar un poco de frescura a su uniforme. El pantalón tenía que estar allí para que pudiera conservar algo de dignidad cuando usaba un unitard, ya que ahora la gente no podía decirlo, solo que llevaba una camisa extremadamente ajustada. Él era Naruto, formalmente Naruto Uzumaki, había abandonado su apellido cuando se convirtió en un huérfano que vivía en la iglesia y se entrenaba para ser un exorcista en nombre del Santo Padre. Pensó que tener un apellido no tenía ningún propósito, pero su nombre era algo que necesitaba mantener por alguna razón, por lo que en estos días Naruto lo conocía, incluso legalmente no tenía apellido. Vivió en Roma, el Vaticano para ser exactos, mantuvo su nombre de estilo japonés. Francamente, confundió a todos. Naruto era un hombre de cabello rubio con ojos azules y bronceado, pero aún con la piel que era occidental. Honestamente parecía que era de herencia europea, o posiblemente incluso italiano. Cuando la gente escuchaba su nombre, normalmente lo miraban confundidos, o simplemente ignoraban su nombre y se referían a él como simplemente padre, ya que trabajaba con la iglesia, y era un exorcista perfectamente calificado. Le encantaba ser cristiano, porque el pensamiento de una persona que lo amaba a pesar de sus fallas, esperándolo en el cielo, era un gran pensamiento para él. Naruto puso su mano sobre la empuñadura de su espada, antes de que toda la espada comenzara a brillar dorada y desaparecer en el aire. Su espada se guardó por el momento. Naruto movió sus gafas de sol sobre sus ojos, con los lados más largos hacia su flequillo, que se dirigió a sus mejillas arrugadas, escondiendo las puntas puntiagudas de las gafas de sol, antes de sacudir su cabello y dejar que las puntas se volvieran a ver. Naruto se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar hacia la dirección general de la iglesia con una sonrisa genuina en su rostro. Actualmente se encontraba en un parque a bastante distancia de la iglesia, ya que le gustaba estar en la parte de Villa Hada, siendo el parque más grande de Roma. Prefería estar en un espacio tan abierto. Era solo un espíritu naturalmente libre, por lo que estar encerrado dentro de un edificio durante demasiado tiempo lo volvería loco. Después de un largo periodo de tiempo, pasó junto a la gente de la ciudad que estaba en el parque, y todos lo saludaron con cálidas sonrisas. Su trabajo como exorcista no era secreto, aunque los detalles no eran de conocimiento general. La gente de esta ciudad lo conocía a él y a su compañero, que se estaban volviendo famosos en los últimos tiempos. Buenos días, padre. Otro paseo por el parque. Una joven de poco más de 20 años lo saludó. Tenía el pelo rubio fresa con ojos marrones, su piel era más clara que la suya, y mientras caminaba empujaba un cochecito con un niño pequeño que llevaba ropa pequeña, mientras ella vestía un vestido verde claro, con un bolso negro colgado. De su brazo llevaba el pelo hasta los hombros y tenía una pequeña cantidad de pecas en la piel. Sí, Adriana, fue un día hermoso. Espero que tú y el pequeño Bernardo disfruten del sol y el cielo despejado. He estado escuchando que hoy comenzará a llover. Naruto le devolvió el saludo y le ofreció algunos consejos útiles. Mientras lo hacía, Adriana lo había llamado hacía 2 semanas para que él pudiera realizar un pequeño exorcismo en su casa, ya que sospechaba que estaba siendo molestada por espíritus enojados, por lo que Naruto había venido y había hecho su trabajo. Desde entonces había estado feliz de escuchar que ella no había tenido más problemas con su casa, lo que demuestra que había hecho su trabajo correctamente. Gracias, padre. Saluda al padre Bernardo, saluda.
La amable madre le dijo a su hijo, y Naruto se inclinó con el niño pequeño para tocar las marcas de nacimiento de bigotes en la cara de Naruto, pero Naruto solo dejó que el bebé agarrara su meñique, antes de sonreír cálidamente y ponerse de pie antes de que él y Adriana dijeran sus despedidas. Habiendo sido solo una breve reunión, Naruto continuó caminando, antes de levantar la mano y atrapar una bolsa, que le arrojó un hombre parado a unas docenas de pies de distancia, un hombre corpulento con una sonrisa amable, aunque engreída, en la cara, con un bigote espeso en la cara. Mientras usaba un delantal manchado frente a su ropa normal, y se había peinado hacia atrás el cabello negro. ¿Ya regresas a casa, padre? Llévatelos gratis y quédate con el gran trabajo, dijo el hombre, y Naruto abrió la bolsa con varias bolsas de té con sabor, así que con una sonrisa lo aceptó y le dio una sonrisa al hombre. Gracias Charles, esto es muy apreciado. El té se ha convertido en un lujo últimamente, es muy amable de tu parte darme estos. Me aseguraré de compartirlos con los otros huérfanos y Zenobia cuando llegue a casa. Naruto agradeció una vez más con sinceridad, antes de continuar su camino, disfrutando de las brillantes sonrisas que la gente le daba cuando lo veían, sin importar cuántas personas le sonrieran, siempre estaba feliz cuando alguien le ofrecía palabras amables, le hizo feliz saber que la gente disfrutaba que él estuviera cerca de ellos. Charles volvió a vender sus tés en el puesto que corría, mientras Naruto miraba al cielo mientras caminaba. Zenobia era el nombre de su compañero, la persona con la que técnicamente había competido por la posesión de Durandal, su mejor amigo con quien había estado junto con el entrenamiento y el aprendizaje durante los últimos 11 años de su vida, cuando se despertó perdido y confundido cerca de la iglesia, y desde entonces ella había sido su compañera en cada misión en la que habían participado en sus trabajos como exorcistas, aunque ocasionalmente uno de los exorcistas más nuevos se unía a ellos en una misión. Los dos habían vivido juntos durante años, por lo que conocían los estilos de lucha de cada uno, así como las habilidades que tenían los demás. Antes de terminar con la iglesia, Naruto había estado entrenando para convertirse en lo que se llamó un ninja en su tierra natal, y había estado en medio de su primer año en la escuela para convertirse en un ninja. A diferencia de otros exorcistas humanos, Naruto sabía cómo canalizar la energía dentro de su cuerpo para aumentar su velocidad y fuerza, podía hacer fluir su chakra a través de varias partes de su cuerpo y aumentar su fuerza en cierta cantidad, aumentar su velocidad, y eso hizo que un monstruo de resistencia que podría durar horas en lo que sea que intentara hacer usando su chakra, incluso podría usarlo como una forma de ataque empujándolo a través de sus puños y pies, antes de empujarlo y atacar a la fuerza vital de sus enemigos directamente, algo que era casi imposible de defender nuevamente. Por supuesto, se le había prohibido usar esto contra los humanos, pero contra los demonios y los ángeles caídos no tenía esa restricción. Zenobia le había admitido que estaba celosa de su habilidad con su energía interna, y de cómo podía usarla como una técnica de mejora de la fuerza bruta, o como un asesino directo sobre el enemigo. Fue difícil encontrar una persona que pudiera enseñarle más acerca de esta energía dentro de él, porque sabía que aprender a dominarla, y esa energía misteriosa que residía aún más profundamente dentro de él, sería una gran ayuda para él. Al parecer, nadie había oído hablar de esta energía en la iglesia, por lo que prácticamente había renunciado a encontrar una persona que estuviera dispuesta a tratar de enseñarle cómo aprender esta energía, por lo que en su mayoría era autodidacta. Hecho interesante, aparentemente podría usar esta energía para caminar sobre el agua, algo que aprendió después de mucha experimentación. Todavía estaba experimentando con su chakra, tratando de aprender a usarlo para formar el jutsu que recordaba haber visto cuando había soñado con ser un ninja, pero apestaba al recordar los signos de las manos, por lo que estaba tratando de aprender de otra manera. Naruto se detuvo en la calle, antes de parpadear cuando vio a su compañero esperándolo mientras se apoyaba contra el costado de su motocicleta, el medio de transporte que solían salir de la ciudad para cualquier trabajo que los necesitara para caminar. Distancia. Su motocicleta era una Moto Guzzi roja y negra con suficiente espacio en el asiento para 2 personas, había decorado su bicicleta con las inscripciones de cruces, aparte de sus propios complementos. Nada más era extraño o único en esta bicicleta, aparte del hecho de que Zenobia no debería haber montado su bicicleta por aquí, a menos que ella la haya empujado, porque a diferencia de él, ella no tenía licencia para conducir nada, punto. Zenobia era una joven de su edad, de 17 años, con el pelo azul hasta la
barbilla y un flequillo verde en el lado derecho de su flequillo tenía la piel clara, y sus ojos eran de un sorprendente color amarillo oscuro, y su cuerpo era el de una mujer joven, bella y tonificada. A diferencia de él, su uniforme tenía guantes largos que llegaban hasta la mitad de sus bíceps, y no llevaba pantalones ni cinturón, lo que demuestra que sus botas se extendían hasta la mitad del muslo con correas. Por eso Naruto llevaba pantalones encima su ropa, para que la gente no lo viera en él. Estaba de acuerdo con que otros vieran la parte superior de esa manera, pero no la parte inferior. De todos modos, a diferencia de otras chicas de su grupo de edad, Zenobia tenía senos grandes, ambos increíblemente en volumen, y cómo se mantenían alegres, a pesar de estar muy por encima de la mujer promedio, senos que se mostraban en la ajustada unidad de su uniforme de batalla. Después de todo, nunca sabías cuándo ibas a ser atacado, pero normalmente Zenobia usaba una capa blanca con capucha para cubrir su cuerpo, aunque estaban en su ciudad natal. Cuando pasas 11 años en una ciudad, se separa de ti suficiente para que sea tu ciudad natal, solo que no su tierra natal. Al igual que él, ella poseía 2 espadas santas, una de las 4 más fuertes, y un fragmento de una de las 4 más fuertes que se habían roto. Si bien originalmente se pensó que era la armadura de Durandal, él había demostrado ser una armadura más en forma, por lo que le dieron otra espada sagrada llamada Dragon Slayer Sword, otra espada legendaria que también se llamaba Ascalón, una espada que le habían dado para que los dos pudieran pelear entre sí sin que uno fuera muy superior al otro, una asociación igual con ninguno de los dos como líder debido a la fuerza, aunque Naruto era mucho más fuerte en el combate desarmado. Cada uno llevaba uno de los 7 fragmentos de Excalibur, fragmentos de la espada sagrada Excalibur, una de las 4 espadas más grandes. Zenobia era como él, en el que mantenía su espada guardada cuando no estaba en uso, pero podía llamarlos en cualquier momento, aunque esto solo se aplicaba a su Ascalón. Como con el Durandal de Naruto, sus otras espadas se mantuvieron sobre ellos en todo momento. Ella tenía su fragmento Excalibur envuelto en vendas que se podían quitar en un instante. Ella usó el fragmento de destrucción Excalibur, una espada de asombrosa potencia bruta y capacidad de corte, una espada que era casi tan grande como su Durandal con guardias en forma de hacha y una cuchilla de doble filo que terminaba en 3 puntas puntiagudas. Su fragmento Excalibur también estaba en su cuerpo, aunque lo tenía oculto usando la habilidad especial de su fragmento para cambiar de forma usando los poderes de cambio de forma de su Excalibur Mimic. Podría hacer que cambie de forma a casi cualquier forma de arma que se le ocurra, o a veces ni siquiera armas. Las gafas de sol de Naruto parecían brillar. Sí, Naruto usó la mímica habilidad de su otra espada sagrada para hacerlos tomar la forma de gafas de sol. Naruto caminó hacia Zenobia y dejó en claro que ambos tenían la misma altura a 5 pies y 5 pulgadas de alto, aproximadamente las alturas promedio para su edad, con Naruto todavía creciendo en este momento. Por favor, dime que no condujiste mi bicicleta aquí. Preguntó Naruto sin comprender, ocultando lo nervioso que estaba por el hecho de que ella podría haber montado en su bicicleta. Lo empujé aquí, tenemos órdenes directas del Vaticano. Se rumorea que un diablo perdido apareció en Florencia, se nos ordenó exterminarlo antes de regresar. Dijo Zenobia, sabiendo cuánto alivio le trajo a Naruto cuando dijo que no montaba su bicicleta, cuando honestamente no lo hizo ella solo. Quería comenzar la misión lo antes posible, así que venir aquí para contarle al respecto, pero luego volver a buscar su bicicleta, tomaría mucho más tiempo que llevarla consigo empujándola. Era más que fuerte suficiente para empujar una bicicleta sin problemas. Una gran bicicleta motorizada puede ser. Bueno, eso es una decepción, se supone que lloverá más tarde hoy. Naruto susurró para sí mismo, no estaba preocupado por su ropa o su bicicleta, ya que ambas eran impermeables, pero estaba preocupado por conducir el vehículo cuando estaba lloviendo. Será un viaje largo, pero matar al diablo es la máxima prioridad. Viajar en avión costaría mucho, por lo que sería más barato usar su motocicleta y tomar el camino un poco más largo antes de regresar. Comentó Zenobia mientras alcanzaba su bicicleta y ponía la suya, como si fuera suya, casco azul con una pantalla frente a su cara, antes de colocarla sobre su cabeza e inclinar la pantalla hacia arriba para mirarlo cara a cara. Ahora entendía por qué ella no llevaba puesta la capucha blanca, porque no quería que las pesara al mojarse, mientras que su atuendo de batalla era cálido y a prueba de agua. La única parte de la que tenían que preocuparse era el área en forma de diamante sobre sus colillas, que estaba hecha para permitir que la ropa respirara mejor. Sería extraño que el agua fría golpeara parte de la espalda baja, mientras que la mayoría de ellos permanecieron secos. Alguien está ansioso por pelear, sin embargo, no puede discutir.
Los demonios callejeros son criaturas repugnantes, así que es mejor que lo matemos, y quién sabe si atacará el avión antes de que toque el suelo. Es mejor conducir allí, más rentable también. Dijo Naruto mientras se subía a su motocicleta y se quitaba las gafas de sol. Las gafas brillaban intensamente, antes de que fueran reemplazadas por gafas mejor hechas para conducir y mantener el agua fuera de sus ojos. Honestamente, no le importaba que su cabello se mojara, y si estaban a punto de destrozarse, entonces Naruto podría convertirlos en un casco en una fracción de segundo, o simplemente hacer que tanto él como Shinobi saltaran de la bicicleta en caso de que tuvieran que salvarlos. Sí mismos. Una bicicleta no valía la pena. Date prisa, cualquier tiempo perdido es tiempo de que el Stray pueda estar devorando humanos. Shinobi lo instó, por lo que Naruto comenzó a subir su bicicleta y se dirigió por la carretera, antes de detenerse en una señal con un ojo tembloroso, antes de mirar y comenzar a caminar nuevamente, conociendo los caminos hacia la ciudad como el dorso de su propia mano. Ella no tenía que instarlo para que entendiera lo importante que era apresurarse. Bueno, en realidad no, ya que Stray Devils normalmente solo se activaba por la noche, y llegarían allí por la noche, para poder buscarlo. Alrededor del tiempo en que comenzó a activarse la luz del sol debilitó ligeramente a los demonios, y aunque afectó menos a los demonios más fuertes, la mayoría de los diablos perdidos eran lo suficientemente débiles como para que la luz del sol los debilitara bastante, por lo que se escondieron durante el día, antes de volverse activos por la noche. Shinobi se inclinó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, presionando su pecho contra su espalda para que ella pudiera colgar uno mientras él comenzaba a ir un poco más rápido, llegando al límite de velocidad. El camino fuera de la ciudad era un tiro recto sin muchas curvas, por lo que podían ir un poco por encima del límite de velocidad, y Naruto era un buen conductor, simplemente no le gustaba conducir a un lugar con un demonio bajo la lluvia. Usted nunca supe lo que podría sobresaltarte. El trabajo de un exorcista era difícil. Capítulo 2. Entonces, ¿de qué tipo de poderes deberíamos estar preocupados por este diablo perdido? ¿Como quién era el diablo que abandonaron? Preguntó Naruto mientras él y Shinobi caminaban bajo la lluvia, con las espadas ya listas para usar en el momento en que se encontraron con el diablo que estaban siendo acusados de matar. Habían llegado a la ciudad en la que se encontraban hace unas horas, y las dos habían estado caminando después de dejar la bicicleta de Naruto en una de las iglesias locales, y las monjas prometieron cuidarla muy bien. Incluso prometiendo llevarlo a repostar mientras cazan y matan al demonio callejero que había estado asesinando a personas por aquí en los últimos días. No lo sé, pero todos los cuerpos asesinados han estado cerca del agua. Tal vez es un demonio que tiene poder sobre el agua, por lo que posiblemente sea un sirviente de la familia Citri. Shinobi murmuró lo suficientemente fuerte sobre la lluvia para que Naruto pudiera escucharla, antes de gruñir fuerte. Si eso era cierto, entonces estaban tratando con alguien posiblemente competente en Water Magic mientras estaba en medio de una tormenta de lluvia. Eso era una gran desventaja allí mismo, una que haría que esto fuera mucho más difícil de lo que tenía que ser, y sinceramente, preferiría tener un demonio lo más débil posible en términos de capacidad de lucha antes de matarlo. No dejes nada al azar, no les des nada para sacar ventaja. Aunque Devils, Fallen Angels y Angels tenían un tratado que decía que no se atacarían entre sí, Naruto sabía que los que en este momento tenían más posibilidades de iniciar una guerra eran los Fallen Angels y los Stray Devils. Ambas facciones debían ser eliminadas lo antes posible antes de que comenzara otra guerra, o los ángeles serían aniquilados a menos que Dios interfiriera con ellos. En este momento, la facción Iglesia/Ángel era la técnica más débil de las tres facciones, técnica de los números y la fuerza promedio de cada ángel. Sin embargo, tenían la ventaja porque podían usar la luz, una debilidad de los demonios. La facción con la mayor ventaja tendría que ser los demonios, por lo que Naruto y Shinobi tenían cuidado con cualquiera de las otras facciones. Dos usuarios naturales de la espada sagrada eran miembros de la iglesia, convirtiendo a los demonios y los ángeles caídos en sus enemigos también, pero no tenían las mismas ventajas que las facciones sobrenaturales. Bueno, Naruto lo hizo con su vida extremadamente fuerte. Fuerza y chakra, pero Shinobi no, y eran un equipo. Si uno se cae, entonces ambos podrían caer bastante rápido. Ambos sabían que en una guerra entre las facciones, los portadores de la espada sagrada como ellos serían atacados primero antes que los demás de su grupo. Holy Swords podría acabar con un demonio con un solo corte bien colocado, estando encantados tanto por Light como con superpoderes. Un usuario de Holy Sword podría derrotar a muchos demonios antes de ser derribados. El hecho de que cada uno usara dos de las espadas santas
espadas más fuertes forjadas por Dios mismo, bueno, eran grandes objetivos. Entonces estamos luchando contra un demonio de agua, bajo la lluvia, cuando apenas podemos ver. Preguntó Naruto con una ceja levantada, sus gafas de sol se habían convertido en una espada corta hecha para sostener una mano y una espada de 2 pies de largo. Nunca dije que sería una pelea fácil, solo una pelea, comentó Zenobia, al darse cuenta del error en su plan de ir corriendo a la ciudad. A pesar de estar en una tormenta de lluvia, la iluminación golpeaba de vez en cuando, mientras los fuertes vientos soplaban su cabello húmedo alrededor de sus cabezas, aunque estos hechos fueron ignorados a favor de ellos. Estaban detectando el aura de un demonio siendo exorcistas, estaban bien entrenados para tratar de descubrir dónde estaban los demonios y los ángeles caídos, porque esta no era la primera vez que habían sido enviados a matar a un demonio o ángeles caídos, y tampoco sería la última vez. ¿Qué pasa con la última vez? ¿Nueva York suena una campana? Preguntó Naruto sarcásticamente, recordando la última vez que Zenobia los había apresurado a ir a la ubicación objetivo, olvidando que a veces apresurar las cosas era algo malo. La propia Zenobia recordó ese momento y casi se sonrojó cuando recordó que casi fallaron en su misión porque el objetivo los había sentido venir y corrió lo más lejos posible, antes de que los dos tomaran prestado un automóvil de un concesionario y persiguió al demonio, antes de matarlo después de que la policía los había perseguido durante 2 horas, con el demonio saliendo de la ciudad y casi escapando. Me costó muchísimo borrar a los policías de sus culos, y Naruto no había dejado que Zenobia viviera el hecho de que habían sido llamados 2 ladrones adolescentes tontos con un fetiche de esclavitud, aunque la palabra esclavitud era un poco confuso hasta que Naruto le preguntó a alguien qué significaba, y le pareció gracioso que los hubieran llamado así, e insultó que los policías habían descubierto que eran estúpidos con solo mirarlos. Claro que ninguno de ellos era genio, pero no eran completamente tontos, hasta ahora lo era. También fue una pelea, pero primero tuvimos que perseguirlo en un automóvil prestado. El automóvil fue devuelto y el diablo asesinado, misión completada. Zenobia respondió, mientras que Naruto se encogió de hombros. Mientras continuaban caminando encontrarían el objetivo cuando lo encontraran, y luego lo sacarían. No había demonios residentes en el área que conocieran, por lo que no necesitaban advertir a nadie de lo que estaban haciendo, por lo que todo estaba bien en este momento, además del hecho de que estaban lidiando con un monstruo sediento de sangre empeñado en asesinar y locura. Los demonios tomaron una forma principalmente humana, mientras que los demonios callejeros se convirtieron en criaturas monstruosas que estaban controladas por sus pecados. ¿Totalizaste el auto antes de devolverlo? Naruto respondió momentos más tarde, y Zenobia miró hacia otro lado. Sabía que debería haber dejado que Naruto condujera, pero había tenido prisa por atrapar al diablo antes de que escapara. ¿Recuerdas el incidente de China? Zenobia le preguntó directamente a Naruto, quien miró hacia el cielo mientras silbaba una melodía inocente. Recordó el incidente de China en el que estaba fuera de una gran parte de la gran muralla de China, y luego los superiores tuvieron que repararlo antes de que alguien notara que faltaba una gran parte de la pared de una de las maravillas del mundo. Todo porque tenían la tarea de capturar a una monja excomulgada que había estado vendiendo las ubicaciones secretas de los otros fragmentos de Excalibur. A pesar de las iglesias que la habían expulsado de su religión, lamentablemente, ella ya había vendido las ubicaciones a un ángel caído que consiguió lejos con los lugares antes de que pudieran capturar a la monja y traerla de vuelta. Desde entonces tuvieron que trasladar los fragmentos a otras iglesias. Le habían dado Excalibur Nigmares y la memoria le servía correctamente, después de que modificara su cuerpo para poder usar una verdadera espada sagrada. Sí, el Sacred Gear de esa monja debería haber sido arrancado de ella en el momento en que intentó vender el secreto al enemigo. Estancamiento o no, no podemos confiar en los demonios o los ángeles caídos con las ubicaciones de las espadas santas. Cualquiera que traicione a Dios no se debe permitir que guarden su Sacred Gear, un regalo de Dios, dijo Naruto con el ceño fruncido, y Zenobia estuvo totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Aquellos bendecidos por Dios no deberían darle la espalda a sus deberes hacia Dios. Estaba escupiendo en la cara de Dios, y como cristiana devota preferiría que los mataran en nombre de Dios para que sus pecados fueran perdonados, antes que dejarlos vive y avergüenza las bendiciones de Dios aún más de lo que ya tienen. Ella parpadeó, antes de agarrar el hombro de Naruto y volverlo hacia ella. Naruto, ¿cómo ha ido la cacería?
Shinobi preguntó con curiosidad, mientras Naruto suspiró y miró al suelo. Los superiores dicen que el último fragmento de Excalibur todavía está perdido para nosotros, pero sé que tiene que estar ahí afuera en algún lugar, ya sabes, siempre me pregunté por qué Excalibur reforzado en 7 espadas de fragmentos, cuando podrían haber reformado de nuevo en la espada original. Naruto comentó secamente si tenían todos los fragmentos en un solo lugar para convertirlos en nuevas espadas con los poderes de Excalibur, entonces ¿por qué no simplemente reformularlos en su forma original mientras tenían la oportunidad? ¿Por qué convertirlos en 7 espadas más débiles? Los humanos no son perfectos. Shinobi dijo después de un momento, pensando exactamente lo mismo que Naruto ahora que se les había indicado. Ambos sintieron un escalofrío en sus espinas cuando sintieron el aura de un demonio entrar en su rango de detección. Shinobi miró hacia Naruto, mientras él la miraba con un movimiento de cabeza. Los dos saltaron a la cima del edificio más cercano, un edificio de una sola planta, que a pesar de ser increíble y casi imposible para los estándares humanos, eran mejores que los humanos normales, habiéndose entrenado para empuñar espadas que cada una pesa lo suficiente como para hacer crecer el hombre se abrocha sin poder recogerlo. El hecho de que pudieran moverse normalmente mientras sostenían estas grandes espadas demostró que eran más que capaces de hacer proezas inhumanas de fuerza y velocidad. Corrieron hacia el área donde aún podían sentir el aura proveniente, y en la distancia podían ver el río Arno, aunque no podían ver al diablo debido a la lluvia. Cuanto más se acercaban, más podían ver. Gran contorno del diablo aterrorizando el área, y cuando cayeron del aire y aterrizaron, mientras patinaban en el suelo cerca del diablo, pudieron ver su forma con sus propios ojos. Era grande, de unos 30 pies o más de altura, y sobresalía del borde del agua. Encima del cuerpo principal de la criatura estaba el torso de una mujer joven, tal vez en su adolescencia, posiblemente de 12 o 13 años, pero sus ojos brillaban de un rojo demoníaco, y sus manos eran la cabeza de un adolescente que era devorando con sus afilados dientes de tiburón. Su piel se había convertido en escamas, y su parte inferior del cuerpo era una mezcla entre un tiburón y un pulpo o calamar. El cuerpo principal era el de un tiburón, pero 20 tentáculos de pulpo de 50 pies de largo se agitaban, con aguijones de aspecto agudo en las puntas de ellos. La parte delantera de su cuerpo principal tenía una boca de tiburón incluso dura, pero no tenía ojos. Los dos prepararon sus espadas, con Naruto sosteniendo la suya en un agarre inverso, mientras que Shinobi tomó una posición de 2 manos con la suya sostenida frente a su cuerpo. ¿Qué tan fuerte crees? Naruto le preguntó a Shinobi rápida y silenciosamente, usando los sonidos de la lluvia para enmascarar su voz mientras el diablo se comía los restos del niño, con el resto de las partes del cuerpo descansando sobre el cuerpo del tiburón frente al lugar donde se pegaba el torso de su niña. Fuera, el niño ya estaba muerto, así que, por morboso que fuera, estaban seguros de que sus padres o parientes no querrían que volviera con ellos de esta manera, por lo que la usarían para comer el cadáver del niño cuando lo hicieran. Podría hacer un plan contra ella para que el chico pudiera vengarse por su pérdida. Habían visto escenas similares a esta antes, aunque algunas más sangrientas y horripilantes que otras. Cuerpo mutado de tipo quimera, se mezcla entre 2 criaturas marinas. Favorece el cuerpo grande, así que diría, no muy fuerte, pero en esta lluvia mientras flota en el río tendremos problemas para llegar a él. Shinobi se derrumbó. Stray Devils encaja en 4 clases diferentes. Cuerpo grande. Aquellos que son los más débiles y tienen que comer humanos y otras criaturas para mantener un mayor estado de poder, pero no son muy rápidos y normalmente pierden una gran cantidad de poder cerebral con su mutación. Cuerpo medio. Varias partes de su cuerpo mutan, pero solo crecen hasta el doble del tamaño humano, lo que demuestra que eran más fuertes que el debilucho que creció enormes poderes para compensar en exceso la falta de poder natural. Estos eran más fuertes e inteligentes, pero normalmente tenían puntos débiles realmente obvios. Cuerpo pequeño. Demonios callejeros que solo pasaron por un cambio de forma, pero no crecieron más o más. Su propio poder se incrementó mientras mantuvieron su capacidad de pensar completamente intacta, más difícil de derrotar y matar, pero todos tenían el mismo punto débil, que tenían la piel más suave o se enfurecían fácilmente. Cuerpo claro. Aquellos que Cuerpo claro. Aquellos que permanecen completamente igual que cuando eran un demonio normal, con una gran cantidad de poder y poder de pensamiento. El más peligroso de todos es un cuerpo grande, aunque el problema se está acercando. No sabemos la velocidad del pentáculo, y con ese largo golpe será un problema. Sin mencionar que puede sumergirse en el agua muy probablemente. ¿Quieres ir a pescar?
Preguntó Naruto mientras sacaba su espada y Excalibur Mimic se transformaba en una larga caña de pescar dorada con alambre plateado, un anzuelo dorado en el extremo del cable. Naruto comenzó a balancear la caña una y otra vez, acumulando impulso mientras esperaba que la chica abriera la boca de nuevo. Con los ojos entrecerrados, lanzó su sagrada caña de pescar y el anzuelo se acercó a la boca abierta de la bestia, antes de engancharla. Tanto en la lengua como en la mejilla Naruto sonrió, antes de que la niña se sobresaltara y comenzara a hundirse debajo de la superficie del agua. «Te tengo», dijo Zenobia mientras la rodeaba alrededor de Naruto y colocaba sus manos sobre su poste, antes de que ambos comenzaran a ser arrastrados hacia adelante cuando la chica intentaba sumergirse más profundamente en el agua, por lo que Naruto comenzó a enrollarla lo antes posible mientras Zenobia lo ayudaba. Mantenerse en tierra casi seca, todavía estaba lloviendo, por lo que el suelo todavía se estaba mojando. Es un gran momento para que la práctica de pesca valga la pena, gritó Naruto cuando él y Zenobia se obligaron a dar un paso atrás mientras él la empujaba hacia adentro. Su cabeza ahora sobresalía del agua, su mejilla estaba estirada más que un poco mientras los miraba con una pequeña cantidad de pánico. En sus ojos parecería que su personalidad se parecía más a un pulpo, que se ejecuta cuando ves incluso una pequeña cantidad de problemas. El agua a su alrededor se vuelve negra en respuesta al strike de Bill, tratando de escapar de cualquier manera posible. ¿Has estado pescando antes en tu vida?, Zenobia gritó hacia él, y apretó los dientes cuando los dos golpearon sus espaldas contra una pared cercana, sin poder ir más allá de lo que estaban. La cabeza y la parte superior del cuerpo de las niñas eran claramente visibles, pero ella estaba empezando a ganar ventaja y a bajar al agua nuevamente. Naruto, usando chakra para mantener su control sobre la espada sagrada, en forma de caña de pescar, lo suficientemente fuerte. Lo estoy ahora, y eso es todo lo que importa. Chico, ¿será esta una historia para contarles a mis compañeros de pesca?, Naruto gritó juguetonamente, sabiendo que estaban muy fuera del alcance del tentáculo en este momento, mientras que Zenobia se burló de Naruto, antes de que ambos se pusieran completamente serios, cuando comenzaron a tirar y recoger su mayor captura del día, y con suerte solo atrapara el día. Zenobia retiró una mano del poste antes de alcanzar y sujetar Excalibur Destruction con una sola mano, justo a tiempo. También cuando tuvo que cortar algunos tentáculos que intentaron cortarlos, la chica del diablo gritó de dolor al la espada sagrada infligió una herida, causando mucho más dolor que una herida normal. Su energía demoníaca se expulsó a través de la herida con su sangre. Los tentáculos que se cortaron se desvanecieron en polvo de oro que se desvaneció en la nada. Cuando un diablo fue asesinado así, sus almas quedaron completamente destruidas, sin esperanzas de regresar por él. Deja de jugar ya, deberías haberla matado en el momento en que la enganchaste, murmuró Zenobia, y Naruto dejó de pensar por un momento cuando se dio cuenta de que podría haber hecho todo lo que había sucedido durante toda esta guerra de tirones. Naruto volvió a tirar de la barra, antes de que el gancho dentro de la boca de la niña se transformara y el niño demonio se sorprendió y retrocedió cuando la espada volvió a las manos de Naruto y se convirtió en una espada normal. Naruto y Zenobia comenzaron a cargar hacia el diablo, una pequeña raza entre ellos. Saltando por el aire, Naruto la atravesó sobre el pequeño cofre y todo su cuerpo comenzó a convertirse en polvo dorado por el corte profundo que se le estaba dando a la chica del demonio relativamente débil, y Zenobia agarró a Naruto de la mano y lo trajo de vuelta al suelo. Antes podía nadar en el río que se movía rápidamente, lo que podría haberlo llevado a un mal viaje. El cuerpo del demonio pronto desapareció por completo, sin dejar pruebas de que ella hubiera existido aquí en primer lugar. Lo siento, pero todavía necesitábamos atraerla antes de que pudiera escapar, a menos que puedas nadar y luchar bajo el agua al mismo tiempo. Si esa fue una habilidad que dominaste, házmelo saber en el futuro. Naruto bromeó con una sonrisa, mientras Zenobia suspiró y tembló ligeramente cuando el agua fría del río se disparó y los salpicó a los dos. Zenobia golpeó a Naruto en el brazo un segundo después por su comentario, y como ambos ya estaban mojados, comenzaron a caminar de regreso a la iglesia donde dejaron su bicicleta, y con suerte se quedarán allí por la noche. Ropa impermeable para la victoria, pero sus pantalones estaban empapados. ¿Sabes? Esto puede sonar extraño, pero me gusta la lluvia en este momento. Nadie nos vio matando a un callejero, así que no es necesario borrar ningún recuerdo de este incidente. Nada salió mal como la última vez que matamos a un demonio cerca a la costa de Florida. Nunca he tenido tanta arena en mi traje como ese día.
dijo Zenobia con un masaje incómodo en su trasero, cuya grieta se veía desde la parte posterior, cortando parte de la unidad que estaba allí para dejar que su piel respirara lamentablemente. Naruto recordó eso también, y la arena en su grieta no era algo de lo que esta unidad te protegiera. Todavía recuerdo la erupción. Naruto estuvo de acuerdo con un gemido, nunca antes había sido tan humillado por un problema tan simple. Conseguir un sarpullido de arena fue algo que no admitió, a menos que la persona a la que lo está admitiendo también tenga un sarpullido. Recuerdo el viaje en avión con la erupción. Zenobia le respondió y Naruto gimió ante eso. Recuerdo haber vomitado en el baño después de comer maní malo en un avión con prisa. Dijo Naruto con una leve sonrisa, sabiendo que Zenobia iba a tratar de atacarlo y alargar lo que acababa de agregar al agregarlo. Recuerdo cuando el resto de las personas en los planes vomitaron de los cacahuetes malos después de que vomitaste en el viaje en avión con una erupción. Dijo Zenobia, y Naruto levantó las manos derrotado. Eso fue más o menos todo lo que sucedió después de que se terminó la misión, y la muerte fue un Stray débil amante de la arena como un cangrejo que los arrastró por la arena por un tiempo antes de cortarlo en pedazos. El monstruo también estaba cubierto de cangrejos que les había atraído, así que cenaron cangrejos esa noche cuando regresaron a casa. Tengo que admitir que los cangrejos tenían buen sabor. Muy frescos. Naruto se lamió los labios al recordar la buena comida, y Zenobia asintió. Tenía que admitir que realmente le gustaba el sabor de los cangrejos después de una misión difícil, aunque el sarpullido apestaba por los pocos días que permaneció. Los dos continuaron hablando mientras caminaban hacia la iglesia, y cuando llegaron a la iglesia, se sorprendieron al ver que las luces de la iglesia estaban encendidas, mostrando sombras en las ventanas. Cuando caminaron por las puertas abiertas, ambos se sorprendieron al ver que las monjas de la iglesia los esperaban con una sonrisa en la cara. Al ver que Naruto y Zenobia regresaron tan pronto, solo podían significar que se habían ocupado de problema. Honestamente, los cuerpos grandes Stray Devils eran los más fáciles de cuidar porque habían tenido que compensar su falta de poder con cuerpos más grandes. Bienvenido de nuevo, padre, hermana. La monja más vieja de la iglesia dijo mientras se adelantaba y los guiaba gentilmente hacia el frente de la iglesia, donde estaba sentada una pequeña mesa, unos platos de pan y un tazón de sopa, esperándolos. Después de un trabajo bien hecho, Naruto y Zenobia agradecieron a la hermana por la comida, antes de comenzar a llenar sus estómagos vacíos en silencio con su recompensa, usando la sopa para agregar sabor al pan, sumergiéndola en la sopa antes de comer cada bocado. Después de rezar por el comida que es, Naruto disfrutó la comida, incluso si no era su comida favorita, que no había tenido en unos años desde esa misión en mal estado en Japón que terminó con ellos teniendo que comer a la fuga cuando se enteraron de que la persona los alimentaba. Era el diablo perdido. Si no fuera una molestia, se nos permitiría pasar la noche aquí o antes de regresar a casa mañana. Zenobia preguntó cortésmente, y la monja asintió con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Le aseguro, hermana, que no hay problema. Tanto usted como el padre han hecho algo maravilloso en esta ciudad al matar a la bestia que ha estado matando a nuestros jóvenes. Quédense todo el tiempo que quieran. La monja les aseguró, y los dos agradecieron a la mujer. Antes de que volvieran a llenarse el estómago, se levantarían temprano mañana para poder llegar a casa a la hora del almuerzo, luego descansarían por un día o dos antes de ir a su próxima misión a otro lugar. Les gustaba ir a misiones, por lo que constantemente se les daban misiones para que pudieran ganar más experiencia que necesitarían en la situación en que estallara una guerra nuevamente. Si eso sucediera, serían enviados a la primera línea, aunque de todos modos los enviarían a la primera línea en misiones. El trabajo está lejos de ser otro, hay toneladas de bestias en este mundo que necesitan ser asesinadas. Mientras existan los demonios, el mundo seguirá necesitando que la gente pelee contra ellos. Naruto susurró para sí mismo, con Zenobia asintiendo ligeramente a su lado. Fueron entrenados para este tipo de situación, e incluso después de todo lo dicho y hecho, seguirían siendo fieles seguidores de Dios, pero ser exorcistas era para lo que estaban entrenados. Naruto transformó su espada en gafas de sol, antes de ponerlas sobre sus ojos con una sonrisa en su rostro. Zenobia también estaba sonriendo cuando captó su significado oculto. Con las iglesias, dos idiotas más fuertes, los demonios callejeros tenían algo de lo que temer. Fin del capítulo.